Bien, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y esto venía en su programa de gobierno, pues se hizo aprobar un super paquete de rescate de la economía de los Estados Unidos. Recuerden que esa economía, al igual que el resto del mundo, ha sido impactado por la pandemia del COVID que provocó una caída de la actividad económica. Recuerden que el COVID provocó un choque de oferta y un choque de demanda simultáneamente. Un choque de demanda porque hubo una reducción de la capacidad de consumo, de inversión y en general de demandar bienes y servicios de parte de la población porque tuvo que encerrarse ante lo que era ese avance de la pandemia. Pero también eso provocó entonces un choque de oferta porque tampoco se podía llevar a cabo la producción y suministro de bienes y servicios como regularmente se realiza. Y estos dos elementos combinados pues hizo que el Producto Interno Bruto a nivel global cayera significativamente. En el caso de los Estados Unidos, una caída importante que provocó un aumento de la tasa de desocupación, la tasa de desempleo en los Estados Unidos, que era 3.5% en febrero, 3.5% en febrero del año 2020, subió a más de 14% la tasa de inflación en los perdón, la tasa de desempleo en los Estados Unidos. Repito, la tasa de desempleo en los Estados Unidos, que era 3.5% en febrero, pasó a más de 14% en abril del año 2020. Y obviamente que ese aumento de la tasa de desocupación pues provocó un deterioro significativo de la capacidad de generación de ingresos de los norteamericanos. Y esto generó un empobrecimiento de la población, esto generó una destrucción de capacidad de poder mantener las mismas condiciones de vida que se tenía antes de la pandemia. Ante esa situación, el presidente Biden durante la campaña prometió que iba a poner en marcha un programa de ayuda directa a las familias, principalmente a las familias más vulnerables, a los negocios, principalmente a los negocios pequeños y medianos, y también que iba a apoyar a los gobiernos locales, es decir, que le iba a dar dinero federal a esos gobiernos locales para que ellos a su vez pudieran reanimar su economía a través de la inversión pública. Pues esto finalmente se aprobó, un paquete de 1.9 millones de dólares, que equivale al 9% del Producto Interno Bruto. Si eso se le añade a lo que se aprobó en diciembre, pues se tiene un paquete en total de alrededor de 14% del PIB. 14% del PIB. Es el mayor paquete de rescate que se haya ejecutado en los Estados Unidos en tiempos de paz. En tiempos de paz nunca se había aprobado algo de esa magnitud. Obviamente que esto va a dinamizar la economía norteamericana. Se estima que en los próximos 3 años la economía, por ese paquete que se estaría aprobando, estaría creciendo de 5 a 6 puntos porcentuales. 5 a 6 puntos porcentuales debido a ese paquete de rescate del presidente Biden. Obviamente que esto beneficia a todos los sectores, algunos más que otros, pero beneficia a todos los sectores. Ahora, ¿cuál es el contenido de ese paquete de estímulo? Vamos a tomar un elemento fundamental y que nos impacta a nosotros los dominicanos por la población que tenemos allá. Recuerden que esa población que nosotros tenemos en los Estados Unidos envió la mayor parte de los 8.200 millones de dólares que enviaron los dominicanos que viven en el extranjero. Alrededor del 80% lo envían los que viven en los Estados Unidos. 8.200 millones de dólares fue la principal fuente de divisas de la República Dominicana el año pasado. Es decir, que desplazó al turismo que, como ustedes saben, colapsó por la pandemia del COVID. Si no hubiese sido por esos 8.200 millones de dólares, hubiese registrado una pérdida todavía más acentuada el Banco Central de sus reservas y también recuerden que en los meses de abril, mayo, junio, julio hubo una caída sostenida de las reservas para poder intervenir en el mercado y mantener relativamente estable el tipo de cambio. Y a pesar de eso, llegó a depreciarse alrededor de un 14% el peso dominicano con relación al dólar. De manera tal que lo que estábamos observando era una pérdida de reservas para poder mantener con la mínima depreciación posible ante la caída, el colapso del turismo. Pero afortunadamente los dominicanos que allí viven en los Estados Unidos
enviaron la mayor parte de esos 8.200 millones de dólares de recursos externos que ayudaron a evitar que las reservas cayeran todavía de una forma más acentuada. Ahora, ¿cómo este programa, este plan de ayuda del presidente Biden beneficia a los dominicanos? Pues hay un paquete que es de transferencias directas a los hogares, que consiste en un cheque de $1.400 por persona. Un cheque de $1.400 por persona por un monto total de 400.000 millones de dólares. Es decir, que el presidente de los Estados Unidos, sin preguntar absolutamente nada, simplemente aquellos que tienen unos niveles de ingresos de $80.000 hacia abajo, o si son dos hogares, $160.000 hacia abajo, o si cumple con ciertas otras características, 120.000 hacia abajo. Pero al final, usted tiene que una gran cantidad de norteamericanos va a recibir estos recursos. Si usted tiene un nivel de ingreso por debajo de $80.000 y vive solo, usted va a recibir $1.400. Si usted tiene dos niños, entonces usted va a recibir $1.400 para usted, $1.400 por cada niño. Si hay un hogar de 4 personas que cumple con el nivel de ingresos anuales, pues va a recibir $5.600. $5.600 que lo van a poder utilizar en lo que quieran. Obviamente que eso inmediatamente va a tender a dinamizar el consumo. ¿Por qué? A diferencia de otros momentos en que se dieron ayuda y que se aumentó el ahorro principalmente, ahora la incertidumbre ya comienza a reducirse. ¿Por qué comienza a reducirse la incertidumbre en los Estados Unidos que pudiera estimular el aumento del consumo? Bueno, por la vacuna. Hay un proceso de vacunación en los Estados Unidos que ya ha tomado buen ritmo, y ese proceso de vacunación pues va a hacer que en los próximos meses la economía en términos generales ya esté totalmente abierta. Ya comienza a haber un aumento de la demanda de servicios de spa, servicios de salón, que antes las personas se cuidaban mucho de asistir por el tema del COVID, pero ya mayo, junio, julio, si usted entra a lo que son las aplicaciones de los spa en los Estados Unidos, se va a dar cuenta del boom que hay de la demanda de ese tipo de servicios. Pero asimismo, restaurantes, en diferentes actividades que usted va a tener un contacto, pues ya se estima que junio, julio, agosto, los Estados Unidos estén marchando. De tal manera que estos $1.400 per cápita que le van a entregar a un hogar, pues se va a utilizar para aumentar el nivel de consumo, porque es una transferencia directa, es un regalo que le está haciendo el gobierno de los Estados Unidos a la población. Y obviamente ahí entra también dominicanos. Ahí va a entrar dominicanos, y yo le aseguro que de esos $1.400 le mandan $100, $150 a su familia acá. Si es una familia muy extensa la que tiene aquí, le puede mandar $200. Si es una persona, le puede mandar $100. Pero de esos $1.400, estamos totalmente seguros que habrá un envío a sus familiares aquí en la República Dominicana. Entonces, esa es una primera ayuda que está dando el presidente Biden, que se va a traducir en un beneficio para la República Dominicana, porque hay un aumento de las remesas. Otro elemento importante es que además de estos recursos que se le están dando a la familia, hay recursos para las empresas, recursos para las escuelas y universidades. Se estima en $160.000 millones los recursos que estarían yendo a beneficiar a las escuelas y las universidades para que se pongan en marcha. Eso también va a dinamizar la economía de los Estados Unidos. Así como también se estarían destinando $55.000 millones para el proceso de vacunación y poner en marcha pues toda esta lucha contra el COVID de una forma más acelerada. 29.000 millones de pesos van también destinados a la industria de restaurantes, bares, etcétera. Es decir, que se estarían destinando recursos para que a esas actividades pues puedan recuperarse, puedan ponerse en marcha más fácilmente, porque si tienen esos recursos pueden abrir, pueden tener los recursos necesarios para el capital de trabajo que se requiere para poner en marcha, porque recuerden que todos esos bares, todos esos restaurantes perdieron el capital de trabajo que tenían porque tuvieron que cerrar. Toda esa comida que tenían pues se perdió. Eso era una parte importante de su capital de trabajo. Hay que ayudarlos. Entonces ahí
se puso en marcha este plan para ayudarlos con esos recursos ascendentes a 29.000 millones de dólares. Ahora, también hay inversión pública importante, diferentes áreas se va a poner en marcha en la economía de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para dinamizar la demanda, dinamizar los sectores productivos. Impacto de esto. Bueno, hay algunos economistas, como Larry Summers, que fue secretario del Tesoro, así como también está Olivier Blanchard, quien fue, el primero profesor de Harvard, Summers, Blanchard, profesor del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ellos piensan que puede haber un aumento de la tasa de inflación. Ellos reconocen que puede haber una aceleración de la economía, que pudiera ser muy, muy fuerte esa recuperación, que pudiera degenerarse en un aumento de la tasa de inflación. Pudiera producirse un aumento de la tasa de inflación que genere entonces una pérdida de poder adquisitivo. Ahora bien, la respuesta la ha dado el Fondo Monetario Internacional. La contraparte dice el fondo que no hay que preocuparse, que la tasa de inflación va a ser de 2.25% para el año que viene, que eso está solamente ligeramente por encima de lo que ha sido la meta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y que el lado positivo, que sería el crecimiento, compensa esa parte negativa. Dice el Fondo Monetario Internacional que los Estados Unidos va a crecer entre 5 y 6% en un periodo de 3 años, producto de esto, de este programa de ayuda. Es decir, que por encima de lo que iba a crecer, va a estar creciendo entonces en ese periodo acumulado un 5% más o un 6% más. Es decir, que pudiera estar creciendo entre 1.5 y 2 puntos porcentuales por encima de lo que estaría creciendo si no hubiese tenido este programa de ayuda. Y la economía mundial, debido a la importancia que tiene los Estados Unidos, debido a la magnitud que tiene los Estados Unidos, estaría creciendo por lo menos un punto porcentual por encima de lo que estaría creciendo si no existiera este programa o este plan de rescate del presidente Biden. Es un paquete que obviamente que hay que poner sobre la mesa esos beneficios del crecimiento, beneficio de la generación de empleo. Recuerden que la tasa de desocupación en los Estados Unidos está ahora mismo en 6.2%. Recuerden que estuvo en 14.8%, 14.8% en abril. Fue la tasa de desocupación más elevada, 14.8% en abril del año pasado. Ya ha bajado al 6.2% y se prevé que continúe reduciéndose con este plan y pudiera llegar al 3.5%, que es prácticamente pleno empleo, y era la tasa de desocupación que se registraba en febrero del año pasado. Es decir, volver otra vez a 3.5%. Esa sería la meta del gobierno del presidente Biden. ¿Beneficios para la economía dominicana? Muchos, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Los Estados Unidos constituyen el principal socio comercial de la República Dominicana. Fíjense cómo se ha estado hablando de que se ha estado recuperando el empleo aquí en República Dominicana del sector zona franca. Y eso es producto de que se está reanimando la demanda de los Estados Unidos, que es la principal demanda que tiene el sector de zona franca dominicana. Si a los Estados Unidos le va bien, recuerden que a nosotros nos va mejor. Por lo tanto, que los Estados Unidos estén reanimando su economía y acelerándola ahora con este plan de rescate del presidente Biden, pues eso va a aumentar nuestras exportaciones. Nuestras exportaciones, nuestro principal socio comercial, van a incrementarse con este rescate del presidente Biden. El otro punto es las remesas. Cuando usted tiene que hacer una transferencia, como ya le señalé, de $1,400 por cabeza en el hogar, es decir, vuelvo y señalo, 2 personas adultas, 2 niños en un hogar van a recibir $5,600. $5,600, un regalo. Ese $5,600 yo le aseguro que de ahí los dominicanos que lo reciban van a enviar $150, $200 a su familia. Y esto pues va a favorecer, primero, que haya mayor entrada de divisas, que compense lo que sería todavía ese sector turismo que no termina por reanimarse.
y obviamente que esto ayuda a la estabilidad del tipo de cambio. Si hay una entrada fuerte de divisas al país proveniente de las remesas, pues esto ayuda a que el Banco Central pueda mantener más fácilmente la estabilidad cambiaria. También hay que señalar que cuando entonces ya los Estados Unidos estén avanzados con su programa de vacunación, que la República Dominicana también esté avanzado con su programa de vacunación, pues entonces el turismo se va a reanimar y se va a reanimar con fuerza. Yo estoy totalmente convencido de que el turismo dominicano va a estar reanimándose de una forma significativa, bien intensa, porque la gente después de estar encerrado más de un año, lo que va a querer es viajar, lo que va a querer es divertirse, y ahí puede venir una gran cantidad de turistas norteamericanos a pasarla bien a nuestro país, a nuestras playas y a dejar dólares en el país. Y esto pues va a favorecer a la actividad económica dominicana en términos generales, no solamente el sector turismo, porque recuerde que el sector turismo impacta, por ejemplo, el sector agropecuario. Cuando hay un aumento de los servicios turísticos, hay un aumento de la demanda de productos agropecuarios para alimentar a esos turistas. Cuando vienen 5 o 6 millones de personas al país, aparte de la población que nosotros tenemos, eso significa una mayor demanda de productos alimenticios. Obviamente, y esto hay que ponerlo bien claro, eso va a presionar hacia arriba los precios. Los precios lo va a presionar y voy a hablar de eso también en este programa un poquito más adelante. Un mayor movimiento, una reanimación del turismo va a presionar en el sector agropecuario algunos productos. Por ejemplo, el precio del huevo, el precio de la carne de pollo, el precio de los víveres, el precio de los plátanos. Cuando llegue una población de 5 millones de personas, de turistas, a estar adquiriendo y consumiendo esos productos, pues es lógico que haya una presión sobre los precios. Si ahora mismo estamos teniendo un aumento de los precios, cuando lleguen esos turistas, si ahora tenemos 10 millones y solamente tenemos 1 millón, 2 millones de personas que pueden estar viniendo del exterior y de repente comenzamos a tener 4 o 5 millones de personas, es lógico que al aumentar la demanda aumenta el precio. Eso se lo dejo ahí apuntadito para que el gobierno lo tenga en cuenta, porque le va a aumentar el precio de esos productos. Usted me dirá, no, pero vamos a aumentar la oferta. Claro, ese es el intento, pero recuerde que la oferta está también condicionada con lo que está sucediendo en los mercados internacionales y con los insumos, que ha provocado un desplazamiento de la curva de oferta en el sentido de que ahora para usted producir un huevo tiene que pagar unos insumos más caros. Por lo tanto, si usted al mismo tiempo que tiene ese aumento de los costos, tiene un aumento de la demanda, el nivel de precio de equilibrio que usted al final va a estar teniendo va a ser mayor que el precio de equilibrio que tenía antes de la pandemia. Eso lo puede apuntar, que va a ser así. O sea que el plan de Biden, al dinamizar la economía a nivel global, beneficiar a la economía dominicana, va a hacerlo con un nivel de precio de equilibrio mayor. Eso ustedes lo pueden apuntar. El nivel de precio de equilibrio de bienes y servicios a nivel global va a ser mayor después de la ejecución de ese programa de rescate del presidente Biden y que se reanime la economía a nivel mundial porque hayamos ya vacunado a la mayor parte de la población. Si se ha vacunado a la mayor parte de la población y se dinamiza todas las economías, preparémonos que el nivel de precio de equilibrio va a ser mayor. Eso ustedes lo pueden tener seguro. Seguro que el nivel de precio de equilibrio va a ser mayor. Y voy a hablar de eso un poquito porque he visto algunas declaraciones del Ministerio de Industria y Comercio con relación a ese tema de los incrementos de precios y también la dispersión. Voy a explicar a qué se debe esa dispersión. En general, ¿es positivo el paquete de Biden? Sí, es positivo, sin lugar a dudas, es positivo. ¿Para la República Dominicana es positivo? Sí, porque si ellos crecen, nosotros crecemos más rápido. Si ellos decrecen, nosotros crecemos más rápido. Y eso se vio este año. Ellos cayeron, pero nosotros caímos mucho más, 6.7. Cuando ellos crezcan, si ellos crecen 4, 5, nosotros podemos crecer 6, 7. Obviamente, tenemos que tener el turismo en marcha también. Si ellos se vacunan más rápido, nosotros vamos a crecer más rápido, pero con un rezago. Es decir, que nosotros quizás este año no crezcamos todo lo que pudiéramos estar creciendo, pero cuando combinamos este año, el crecimiento de este año con el crecimiento del año que viene, entonces ustedes verán que sí vamos a tener un excelente ritmo de crecimiento y va a ser producto de
este programa de rescate o de ayuda del presidente Biden. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve con más Tecnópolis.